Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tus Derechos. El día de hoy vamos a platicar con una experta y un experto sobre acciones afirmativas para grupos en situación de vulnerabilidad o en condiciones de vulnerabilidad. En primer lugar, con mucho gusto presento a Alejandra Tello Mendoza, quien es politóloga y administradora pública por la UNAM. Cuenta con una especialidad en justicia electoral y una maestría en derecho electoral. Ha sido profesora de la UNAM y de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Fue investigadora principal de ONU Mujeres en la elaboración del protocolo modelo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, el caso Oaxaca, y especialista de la OEA en misiones de observación electoral. Actualmente se desempeña como profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral, en la que investiga y capacita sobre justicia electoral inclusiva y derechos políticos. Bienvenida, Alejandra. En segundo lugar, presento a José Antonio Aguilar Contreras, fundador y director de Educación contra el Racismo, AC, emprendedor social y licenciado en Economía por el ITAM. Cuenta con un MBA por la Universidad de Essex, en Reino Unido. Ha sido empresario en la industria editorial y funcionario en los sectores de salud y la educación. Gracias a estas y otras experiencias personales, fundó Racismo MX, una organización cuya misión es visibilizar el racismo mexicano para abrir la conversación y buscar soluciones colectivas para enfrentarlo. Bienvenido, José Antonio. Bueno, me gustaría empezar la conversación contigo, Alejandra, si me lo permites, y que nos dijeras una breve introducción de qué es una acción afirmativa, cuáles son sus características, cómo la podríamos conceptualizar. Claro que sí, con gusto, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Pues mira, una acción afirmativa es una medida de carácter temporal que tiene como finalidad compensar históricas desigualdades, históricas, parten de la idea de que no basta con la igualdad formal, ¿verdad?, que reconocen las leyes, la Constitución, sino que es necesario observar cuáles son las condiciones de la realidad y reconocer las históricas discriminaciones, las históricas desigualdades, cómo el demos político históricamente ha excluido a ciertos grupos, como las mujeres, las personas en situación de discapacidad, las personas de la diversidad sexogenérica, etcétera. Entonces, estas son las acciones afirmativas. Muchas gracias, Alejandra. José, bueno, nos puedes contar, vamos a hablar hoy de acciones afirmativas, estas medidas de las cuales nos hablaba Alejandra, pero en específico destinadas a grupos en situación de vulnerabilidad. Cuando hablamos de estos grupos, ¿a quiénes nos referimos y por qué nos referimos como grupos en situación de vulnerabilidad? Pues muchas gracias, Roberto, por la invitación. Feliz de estar aquí. Y bueno, justo en continuación con lo que ya mencionaba Ale sobre las acciones afirmativas y justo que van enfocadas a estos grupos en situación de vulnerabilidad, que son reconocidos como estos grupos que históricamente algún sistema de opresión les ha cruzado, ¿no? Ya mencionaba Ale el tema de las mujeres, el tema de las personas que pertenecen a alguna disidencia sexual, que tienen preferencias u orientaciones sexuales distintas a la heterosexual o una identidad de género no cisgénero, digamos. También pueden ser personas con alguna discapacidad, ya sea motriz, visible o no visible, ¿no? Auditiva, visual. Pero también personas que pertenecen a que tienen un origen étnico determinado. En México, por ejemplo, hay una gran cantidad de personas cuyo origen étnico tiene que ver con los pueblos originarios, comunidades indígenas, naciones indígenas, pero también recientemente se ha reconocido a los pueblos afromexicanos, ¿no? Que desde luego llegaron a este país que ahora llamamos México, pues en todo este proceso de colonización y de esclavitud, ¿no? Que comenzó hace 500 años. Y yo agregaría, ¿no? Porque estas categorías que menciono son categorías que reconoce la Constitución en el artículo primero como categorías que tenemos que proteger o sospechosas de discriminación, que pueden ser vulnerables hacia la discriminación, pero que no son todas, ¿no? Yo creo que es importante siempre hacer énfasis en que son enunciativas más no limitativas. O sea, es decir, en el caso específico del racismo, por ejemplo, hablar de un origen étnico es correcto, ¿no? Pero también en México tenemos una tradición donde se ha borrado el tema racial y hay personas que a pesar de no tener una
identidad étnica particular, o sea, que no pertenecen a un pueblo indígena o pueblo originario, o no se autoadscriben como personas afrodescendientes, pero que tienen o tenemos algún marcador racial como el tono de piel, rasgos físicos, también vivimos cierto grado de discriminación, ¿no? Entonces, es importante que todo el tiempo estemos reflexionando y redefiniendo cuáles son estos grupos en situación de vulnerabilidad y que les cruza o nos cruza algún tipo de opresión histórica, ¿no? Muy bien, pues sí, muy claro. Y bueno, ya mencionaba Alejandra José cómo hay una discriminación, digamos, y que estos grupos sistemáticamente, históricamente han sido discriminados. ¿De qué hablamos cuando hablamos de discriminación? O sea, ¿qué estamos queriendo decir los abogados o abogadas o también, digamos, filósofos políticos, etcétera, cuando hablamos de discriminación? ¿A qué nos referimos? Pues bueno, quisiera decir, ¿no? Que esto es histórico en el sentido de que, bueno, quisiera partir de una idea, si me lo permiten, del principio categórico de la igualdad, ¿no? Este principio categórico de la igualdad nos permitiría asumir que todas las personas que son sujetas de una ley dentro de un Estado tendrían que poder participar dentro de un Estado en términos de igualdad. Pero históricamente se ha pensado que no todas las personas son dignas para participar. Entonces, históricamente se ha dejado fuera a las mujeres, ¿no? Se les ha discriminado porque el término de la discriminación no solamente es distinguir entre una persona y otra, hacer una acepción de personas, sino también implica la limitación de un derecho humano, de un derecho político. Creo que esa es una idea central en la discriminación y entonces históricamente en el demos se ha dejado fuera a extranjeros, a personas con discapacidad, a las mujeres, por mencionar solo algunos ejemplos. Así es, y bueno, como bien lo mencionabas, pues está relacionado con el principio de igualdad, el derecho a la igualdad, que está previsto en nuestro texto constitucional en varios artículos, no solo en uno, sino en varios artículos, y que efectivamente pues es esa pues prohibición, ¿no? De tratar de manera desigual, injustificadamente, ¿no? Sin razones, y que tenemos preocupación por determinados grupos, como los que mencionabas tú, José, hace unos momentos, ¿no? ¿Por qué? Porque históricamente han estado en el lado desventajoso de la distribución de beneficios y cargas. Y bueno, José, en México, ¿qué tipo de acciones afirmativas? Danos algún ejemplo concreto para que quien nos escucha pueda visualizar a qué nos referimos ya en un ejemplo concreto, qué es una acción afirmativa. Bueno, ejemplos sí ha habido varios, por ejemplo, en el área desde la representación pública, ¿no? En puestos públicos ha habido acciones afirmativas para que grupos históricamente discriminados como población indígena, afrodescendiente, ocupen esos cargos que de manera orgánica y justo por esta opresión sistemática no llegan a ocupar por estas desventajas, ¿no? Pero también en México se ha explorado mucho las acciones afirmativas hacia las mujeres, que de la misma manera y por una historia que tenemos durante el siglo XX, donde de entrada pues las mujeres no podían votar y luego ya cuando se podía votar, pues no podían acceder a ciertos puestos públicos, ¿no? Entonces todas estas acciones afirmativas han ayudado, ¿no? En particular, por ejemplo, en la organización que encabezo, Racismo MX, pues lo que pretendemos es también trabajar con empresas para crear espacios donde tradicionalmente y por justamente las discriminaciones estructurales, personas racializadas, es decir, personas de tonos de piel oscuro, personas de un origen indígena o afrodescendiente, ocupen estos espacios que no pueden ocupar tradicionalmente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya hay bastante evidencia que existen prácticas discriminatorias, no necesariamente abiertas, ¿no? Muchas veces tienen que ver con los sesgos inconscientes. Hay menos probabilidad de contratar a una persona racializada desde que llega el currículum, el perfil a la empresa, o porque existe esta idea, ¿no? De que una persona de buena presentación se asocia a una persona blanca, ¿no? O a ser profesional, etcétera. Entonces, lo que trabajamos en Racismo MX, recientemente anunciamos la bolsa de talento racializado, que es trabajar de la mano con las empresas para nosotros darles los perfiles de personas de distintas disciplinas y que puedan ellas generar estos espacios para incluirles, ¿no? Y hacer, desde luego, espacios de trabajo más diversos, y eso ya también hay mucha literatura al respecto. Espacios de trabajo diversos generan innovación, generan nuevas ideas,
Y al final del día, pues hay un business case atrás, ¿no? ¿Por qué la diversidad tiene un valor en el mercado, ¿no? Ojo, tampoco se trata de poner todo en una bolsa económica y decir, bueno, el valor económico de la diversidad. Esto también, bueno, principalmente es un tema de derechos y un Claro. tema de dignidad humana, ¿no? Claro, no, totalmente de acuerdo, pero bueno, también es interesante, digamos, si tu prospecto para cambiar esa cultura es una empresa, pues también evidentemente el argumento de beneficio económico, pues es un argumento que hace, pero también estoy totalmente de acuerdo que es un tema de derechos, pero a la vez, pues no está mal, digamos, hacer ese argumento, creo yo. Mencionaba José, Ale, un tema importante sobre el cual además tú eres experta, que es el tema de las acciones afirmativas a favor de las mujeres y que además, bueno, ya en nuestro caso, pues constitucionalmente tenemos el principio de paridad de género, que digamos hay quien considera que no es una acción afirmativa, pero bueno, cuéntanos un poco de esto, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cuál ha sido la evolución? Nosotros ya tuvimos un programa sobre este tema, pero evidentemente pues hay que tocar hoy las acciones, las cuotas que ha habido y ahora el principio de paridad. Claro que sí. Pues como bien lo han señalado ambos, tenemos una ya larga historia en el tema de acciones afirmativas. En 1993, con una reforma electoral, fue la primera vez en que se puso como una recomendación, todavía no como algo vinculante en la ley electoral. Fue hasta 1996 en que empezó a ponerse como una obligación, era una proporción de 70-30%. Conforme van pasando las diferentes reformas electorales, se va modificando esta cuota de género, esta acción afirmativa específica, ¿no? Para que los partidos políticos nominaran a sus candidaturas en un porcentaje específico. Después evolucionó al 60-40, hasta como bien lo señala, llegamos al principio constitucional de la paridad, que muchos consideran que no es una acción afirmativa porque efectivamente se considera que al estar ya reconocido como un principio en la Constitución, deja de ser como una medida de carácter temporal, ¿no? Entonces ahora ya lo vemos como un principio constitucional de obligatorio cumplimiento, no solo para los partidos políticos, sino para todas las autoridades en el país, ¿no? En términos también del artículo primero constitucional. Y bueno, eso es en cuanto a las acciones afirmativas. También vale la pena decir que en un principio pues los partidos políticos no cumplían con esta cuota y ha sido también muy importante la intervención de las impugnaciones de mujeres, de grupos activistas ante la justicia electoral, porque a través de diferentes sentencias se ha ido obligando. Vale la pena también decir que en 2018 es la primera vez que a nivel federal, porque ha habido entidades federativas que en lo local ya han incorporado diferentes acciones afirmativas indígenas, de jóvenes, de personas migrantes, pero a nivel federal, en 2018 fue la primera vez que se incorporaron acciones afirmativas para personas indígenas. Primero el INE estableció 12 distritos obligatorios que después se volvieron 13 y posteriormente en el 2021 también a través de criterios jurisprudenciales de dos sentencias muy importantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En primer lugar, se ordena una acción afirmativa para personas indígenas, se amplió el número de distritos, después se ordena al INE que considere a personas con discapacidad a partir de un agravio que se considera que se estaban excluyendo a personas en situación de discapacidad, a personas con discapacidad, y se ordena en esa misma sentencia a considerar a todos los grupos que pudieran estar en situación de vulnerabilidad. Entonces, este proceso electoral que acabamos de tener en 2021 fue el primero en que se incluyeron diferentes acciones afirmativas para diversos grupos en situación de vulnerabilidad. Pues muy claro y muy interesante este ejercicio que hizo el INE recientemente. Creo que pues vale la pena destacarlo así como lo has hecho. Y bueno, José, alguien podría pensar que nos escucha, de hecho ayer a mí en una conferencia que me tocó dar sobre introducción a derechos humanos, me preguntaban por qué hay grupos que ameritan derechos en específico, digamos, acciones afirmativas, pero también hay ciertos derechos que tiene, por ejemplo, las personas con discapacidad, y tenemos una convención para los niños, niñas y adolescentes, y luego tenemos también convenciones para las mujeres. ¿Por qué? Alguien podría decir, a ver, eso es discriminación hacia mí, ¿no? O, digamos,
yo no estoy de acuerdo, pero ¿cuáles serían los argumentos para clarificar este punto? Pues yo veo como dos puntos básicos, ¿no? El primero es que de entrada, pues las personas que pertenecemos a grupos históricamente discriminados, pues no nos vemos representadas, representados, representades, o tenemos obstáculos adicionales que tenemos que pasar para ocupar esos cargos, ¿no? Desde luego no es mi caso, pero pongo el ejemplo de una mujer trans, ¿no? Hasta ahora que, sobre todo en la Ciudad de México, que ya existen leyes que permiten, digamos, el cambio o la reasignación de género en los documentos legales, se va haciendo menos complicado, ¿no? Pero en algunas otras entidades, o hasta hace unos años, pues era mucho más difícil, ¿no? Ese es un obstáculo básico, ¿no? Y la otra, el otro punto, o sea, además de estos obstáculos estructurales para ocupar esos espacios que cada vez son más notorios, el segundo punto es que la sociedad va evolucionando, ¿no? Y ahorita Ale dijo algo básico, ¿no? Y que yo no mencioné cuando hablábamos de los grupos históricamente discriminados, y son las personas migrantes, ¿no? Las personas migrantes que cada vez el fenómeno migratorio crece mucho más, es más presente en la sociedad mexicana y por lo tanto, las personas migrantes necesitan políticas públicas y legislación que se promueva para su protección, ¿no? Y estos cambios y estas políticas públicas pues deben venir necesariamente de una mirada de una persona en situación de movilidad o una persona migrante, ¿no? ¿Y cómo haces eso? ¿Cómo incluyes esas miradas? Necesitas acciones afirmativas para incluirles y que pueda empezar digamos, este cambio, ¿no? Para proteger a esta población como ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la segunda cosa, que la sociedad va cambiando y nos damos cuenta que hay poblaciones que antes no considerábamos en vulnerabilidad y requieren representación. Por eso existen estas acciones afirmativas. Bueno, pues es momento, muchas gracias, José, es momento de hacer un primer corte. Estamos platicando sobre acciones afirmativas para personas en condiciones o grupos en condiciones de vulnerabilidad. Recordarles a quien nos escucha que nos pueden mandar sus comentarios a mi cuenta de Twitter, rniembro1, o a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. El día de hoy estamos platicando sobre acciones afirmativas para grupos en condiciones de vulnerabilidad. Hay, Alejandra, una discusión importante que ha estado sobre la mesa del Tribunal Electoral y también se discute en otros ámbitos sobre el posible abuso de las acciones afirmativas y también, digamos, cuáles son los requisitos o la regulación necesaria para que no se den estos abusos, pensando en personas que podrían decir yo pertenezco a este grupo y no lo son. ¿Y cómo lo probamos, digamos? ¿Qué requisitos se necesitan? Sí, claro. Fíjate que una vez que han empezado estas acciones afirmativas, tanto en lo local como en lo federal, hemos atravesado diferentes retos, que es esta cuestión de la simulación. Un caso que fue muy sonado y que fue de los primeros fue de una acción afirmativa en el estado de Oaxaca. Hombres se estaban haciendo pasar por mujeres, ¿no? A partir de una acción afirmativa en donde se permitía que personas trans o mushes, que es un grupo identitario del Istmo de Oaxaca, que tienen una identidad de género muy particular como mujeres, pero que no se identifican ni como mujeres ni como hombres, pues hubo una simulación de una gran cantidad de candidaturas que estaban pasando por esto. En un primer momento se les canceló por el instituto local, después el tribunal también las canceló, pero la discusión aquí era si bastaba con un criterio de autoadscripción simple, es decir, que la persona simplemente dijera yo soy mujer y con eso basta para que yo accediera a la acción afirmativa, o si era necesaria comprobarlo a partir de un documento. Al final de cuentas, el tribunal dijo que no se puede exigir a las personas de la diversidad sexual un documento porque podría ser invasivo a su libertad sexual y además porque el Estado mexicano todavía no garantiza las condiciones de que las personas de la diversidad sexogenérica, de las personas trans, puedan ajustar su identidad en documentos como el acta de nacimiento, la credencial de lector, pero al final hubo una discusión ahí muy fuerte por las colectivas que estaban muy molestas de que esto abriera
una pauta al fraude, ¿no? Y esto ha pasado con otros grupos, con las personas indígenas, con personas con discapacidad, que tienen una discapacidad tal vez temporal y la quieren hacer pasar por una discapacidad permanente. Entonces es un debate importante, cómo evitar la simulación de los partidos políticos y las candidaturas. Así es un reto importante y José, ¿cuál es tu opinión sobre este punto? Bueno, sí, justo lo que dice Ale, en específico, por ejemplo, que hubo un caso el año pasado también de un candidato que se autoadscribía como persona indígena, pero que ninguna comunidad lo avalaba, ¿no? Yo creo que desde la organización pensamos que en efecto las acciones afirmativas es una figura legal, jurídica muy importante para el avance de los derechos, para generar pisos más parejos, y desde luego que es una figura de la cual se puede abusar. Pero digamos, es el mal menos malo es que haya ese abuso versus que no exista esa figura, ¿no? Entonces, mejor que exista la figura y que tengamos que poner nuestra atención en resolver estos casos de abuso a que no existan las condiciones para que poblaciones históricamente discriminadas lleguen a ocupar espacios que de otra manera no podrían ocupar, ¿no? Entonces, creo que eso es bien importante. Y la otra cosa que menciona Ale, súper, súper importante, hasta dónde puede llegar el Estado para determinar quién sí es persona en situación de vulnerabilidad y quién no. Ella dio un ejemplo súper bueno con el tema de la diversidad sexogenérica, ¿no? Pero también sucede en las poblaciones indígenas o afrodescendientes, ¿no? Porque tenemos un estereotipo, ¿no? Pues no eres persona morena, o no eres negro, o no tienes el pelo rizado, entonces no eres afrodescendiente, no eres indígena. Y para hacer esa afirmación, pues además de que partimos de un estereotipo, es una falta de conocimiento de cómo han sido las dinámicas poblacionales en este país en los últimos 200 años, al menos, ¿no? Así es. Y hay un tema que no hemos tratado y que es indispensable tratar, Alejandra, que es el del papel de los estereotipos y roles que juegan en la discriminación estructural. En el caso de las mujeres, pues es evidente. ¿A qué nos referimos? Y si quieres ejemplificar con el caso de desigualdad de género, digamos, estructuralmente, ¿por qué es tan importante abordarlos, concientizarlos, combatirlos de alguna manera, etcétera? Claro, qué bueno que lo mencionas. Es muy, muy importante hablar de los estereotipos, ¿no? Que los estereotipos en sí mismos, pues no son negativos, los prejuicios nos ayudan a orientarnos, a simplificar la complejidad del mundo, pero hay estereotipos que son negativos y que pueden limitar derechos, como el famoso estereotipo de que las mujeres no sirven para la política, ¿no? Este prejuicio lamentablemente sigue inundando muchas esferas del país, muchas sociedades del país, y pues esto ha pasado, justamente coincide con, se ha visibilizado más la violencia política contra las mujeres en razón de género, a partir, ¿no?, de que más mujeres están participando en política gracias a la incorporación de las cuotas de género y del principio de paridad. Entonces, pues es bien importante luchar en contra de estos estereotipos, darnos cuenta que es un constructo social, estos ideales que hemos ideado históricamente sobre lo que debe de ser un hombre y lo que debe de ser una mujer, y que las mujeres tenemos el mismo derecho de participar en política, ¿no? Y entonces, pues bueno, qué bueno que tocas estos temas, porque definitivamente tenemos un buen de ideas y prejuicios, no solamente en contra de las mujeres, sino también de por qué las personas con discapacidad, con alguna deficiencia intelectual, puede participar en política, ¿no? Es otro prejuicio, o cómo las mujeres tan sensibles o las personas de la diversidad sexual pueden gobernar con esta sensibilidad o con estas extravagancias, ¿no? También se suele decir. Entonces, creo que es bien importante atacar este tema. Así es, o sea, cómo nos movemos, como decías, bajo, digamos, estereotipos, prejuicios, muchas veces heredados sin siquiera, digamos, concientizarlos. Y creo que uno de los, pues, objetivos fundamentales, por lo menos en este programa, es pues, ponerlos sobre la mesa, debatirlos, reflexionarlos críticamente, ¿no? Si se puede hacer eso. José, también hemos hablado, ya mencionamos, que las acciones afirmativas son temporales. Alguien podría preguntarse, ¿por qué temporales y hasta cuándo? ¿Cómo sabemos cuándo ya no es necesaria una acción afirmativa? ¿Qué es lo que nos detonaría a decir, ya, hasta aquí fue esta acción afirmativa para determinado grupo? Muy buena pregunta, porque yo creo que todavía existe ese debate, y ya lo mencionaba Ale, ¿no? En el caso de la paridad de género, que ya se estableció como
parte de la legislación. Entonces, digamos que ahora es como una especie de permanente, ¿no? Ya es permanencia en lugar de temporalidad. Yo creo que la idea detrás de la lógica de que sea temporal es que se espera que en la acción afirmativa no exista como solución a la desigualdad estructural, sino como una parte de un plan más integral para justamente resolver esa desigualdad. No solamente la acción afirmativa, sino tiene que ir acompañada de otras políticas públicas de accesibilidad, por ejemplo, en el caso de personas con alguna discapacidad, de generar espacios donde no solamente se pueda hablar español para las personas hablantes de alguna lengua indígena, y no solamente en el caso de acceso a puestos de representación pública, sino también en cuestión de salud, de educación, ¿no? Por ejemplo, de representación en medios de comunicación. Entonces, es decir, el tema de la temporalidad de una acción afirmativa está relacionada con cómo diseñamos toda una estrategia integral para pues, mitigar esta desigualdad histórica, ¿no? Así es. Y Ale, hay un tema adicional que ustedes en el Tribunal Electoral suelen abordar, digamos, con cotidianidad, que es el de los pueblos y comunidades indígenas, un grupo también en situación de vulnerabilidad y que además tienen un derecho reconocido constitucional a la libre determinación. Digamos, ¿hay alguna circunstancia particular que amerite tu comentario sobre las acciones afirmativas para pueblos y comunidades indígenas, por un lado? Y si esto, digamos, tiene alguna relación o cómo lo bajarías, cómo bajas una acción afirmativa y lo haces compatible con la autodeterminación de los pueblos y comunidades. Claro, es un tema bien importante porque, como lo mencionas, ¿no? En términos del artículo 2 constitucional, los pueblos y las comunidades indígenas tienen derecho a la autodeterminación, al autogobierno, y entonces pues tienen derecho a elegir a sus autoridades municipales a través de sus normas tradicionales, ¿verdad? Entonces, pues ha sido bien interesante ver la evolución, ¿no? de la línea jurisprudencial que ha llegado al Tribunal Electoral desde 1996, que se crea en 1999, llega el primer caso sobre elecciones consuetudinarias, y ha sido bien importante la evolución de estos criterios porque al principio pues se debatía, ¿no? ¿Cómo el Estado va a intervenir en estos asuntos donde pues las autoridades indígenas tienen completa autodeterminación? ¿Es válido que el tribunal intervenga o no intervenga? Al principio como que había una línea jurisprudencial de mucha intervención para garantizar los derechos individuales, ¿no? Frente a los derechos colectivos, pero poco a poco se ha ido como evolucionando en esta línea jurisprudencial, y tú que pues eres como promotor del constitucionalismo dialógico, creo que vale la pena pues mencionar que en recientes años se ha tratado de llegar como a un punto medio, ¿no? Donde no sea el tribunal el que determine cómo se deben de llevar a cabo estas elecciones consuetudinarias, sino que sea ante todo la mediación, el diálogo, la socialización dentro de las comunidades indígenas de que deben de involucrar a las mujeres y a personas de otros pueblos y comunidades indígenas que generalmente son los que se generan los conflictos. Pero vale la pena decir que el criterio de la autoadscripción simple, simplemente si yo me identifico como indígena, es el único criterio para este tipo de elecciones, pero ojo, porque las acciones afirmativas, todas las personas indígenas que quieran participar también en el sistema constitucional ordinario de elecciones lo pueden hacer también, están en completamente su derecho, pero aquí sí se pide un requisito para comprobar la pertenencia a la comunidad. Entonces solamente se pide este requisito para las acciones afirmativas de las elecciones ordinarias. Muy bien. Pues muy interesante este punto. De hecho, hace uno de los últimos programas hablamos sobre el principio de paridad de género y tuvimos también una mujer indígena en el programa y nos mencionaba las dificultades que a veces, digamos, si no compatibilizas y reformas algunos temas internos a la comunidad, como el principio de paridad de género, digamos, puede generar conflictos muy difíciles para ellas, ¿no? No porque estén en contra del principio de paridad, evidentemente quieren la paridad de género, lo que pasa es que si en ciertas comunidades no cambias todo el tema estructural, ellas además de tener el trabajo político, tienen el trabajo en casa y tienen el trabajo, digamos. Entonces, creo que tiene sus particularidades y es interesante el problema que plantea. José, ya mencionaste, me gustaría regresar a un tema que hablamos y del cual están trabajando desde la ONG en la que tú estás, que nos decías, estamos trabajando en un proyecto de empresas. Me gustaría, digamos, una reflexión más general sobre
si tú consideras que hay retos particulares que tienen las acciones afirmativas, digamos, en el ámbito privado que no están en el ámbito público, o viceversa, o si los debemos de pensar, digamos, todas en un mismo cajón. Digamos, pregunta, ¿no? Sí, muchas gracias, Roberto. Muy buena pregunta porque sí hay muchos retos. Yo creo que uno de los principales y que comparte también en la esfera pública, digamos, es como todas estas voces que asocian las acciones afirmativas con una especie de privilegio, ¿no? Y entonces, digamos, parten de la idea de que todas las personas tenemos acceso a los mismos espacios y las mismas oportunidades, y entonces una acción afirmativa es un equivalente a darle un privilegio a una persona solo por ser esa persona, ¿no? Entonces, hay muchas voces que me he encontrado, no solamente en empresas, sino también en la vida pública, en donde es, bueno, es que ya solo por ser mujeres ya tienen esta ventaja, ¿no? Y yo que soy hombre, pues entonces yo no la tengo, ¿no? Es que ahora como son personas de la diversidad sexual, ¿no? Tienen casi, casi como su día en el año y entonces yo también quiero mi día del heterosexual, ¿no? Entonces, o desde luego en la parte del racismo, que además es un tema que genera como mucho escozor también, porque no tenemos tanta información divulgada todavía en la mayor parte de la población, pues existen estas cosas de, solo por ser moreno, solo por ser indígena o solo por ser afrodescendiente, ya tienes esa ventaja que yo soy un hombre blanco, heterosexual, cisgénero, yo no tengo, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con esa falta de pedagogía todavía, de entender las opresiones históricas y de entender todo eso que todas estas, como diría el doctor Patricio Solís del Colegio de México, esta acumulación histórica de desigualdades que ha generado que algunas personas no puedan tener acceso de maneras orgánicas, ¿no? A ciertos espacios. Entonces, esa pedagogía es un reto porque existen todavía esas voces y no son pocas y no son necesariamente voces que vienen, digamos, de lugares donde pues, no toman decisiones, por el contrario, son muchas veces voces de personas en posiciones de toma de decisiones que pueden impactar para la implementación o no de este tipo de acciones afirmativas. Así es, José. Ale, otro tema importantísimo, hay otro grupo en condiciones de vulnerabilidad que es, digamos, las personas en situación de pobreza. Hemos hablado ya de mujeres, hemos hablado de personas indígenas, hemos hablado del ámbito privado, pero no hemos hablado, a veces, digamos, hay una discusión interesante sobre si las personas en situación de pobreza se deben considerar, digamos, en el texto del primero constitucional. Yo creo que sí, digamos, cuando habla de condición social, pero ¿recuerdas algún punto, alguna acción afirmativa o tienes alguna reflexión, digamos, sobre las acciones afirmativas para las personas en situación de pobreza? Sí, fíjate que es un tema bien importante porque, pues, desde históricamente, ¿no? Desde que reflexionamos en torno a quiénes deben de participar en el demos, pues, a pesar de que los teóricos modernos, ¿no? Los filósofos políticos modernos, estoy pensando en John Locke, en Hobbes, en Rousseau, hablaban como en términos universales, en realidad, pues en la práctica va a imperar un principio coyuntural, ¿no? De que las personas sin propiedades, las personas, los artesanos, ciertas profesiones no van a poder ser capaces para gobernar, ¿no? Entonces, históricamente ha habido un prejuicio de que ciertas clases sociales no están capacitadas para formar parte de un demos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, pues también necesitamos considerar de qué manera el Estado ha sido incapaz de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Que están reconocidos en la Constitución mexicana desde el 17, y cómo eso va generando desigualdades estructurales, situaciones de opresión, estas interseccionalidades que también debemos analizar, ¿no? La categoría de cierta situación económica pues puede coincidir con otras categorías de opresión como la igualdad, como ser mujer, como ser persona indígena, como ser persona con discapacidad. No va a ser lo mismo una persona con discapacidad en desempleo, ¿verdad? Que un hombre blanco que habla inglés, ¿verdad? Y que pues está afiliado en un partido político y con ciertas influencias políticas. Entonces, pues no se ha tocado el tema, para ser honesta, dentro del derecho electoral como tal, pero me parece que es una reflexión importante que debemos de tener y activar, ¿no?
Qué bueno que mencionas esto de la interseccionalidad, es un tema fundamental también para hablar de la discriminación estructural de grupos en situación de vulnerabilidad. Y bueno, es enfatizar esto que mencionabas, ¿no? Hay personas que además de tales, pueden ser mujeres, pueden ser indígenas, pueden ser, estar en situación de pobreza, etcétera, y todas esas se acumulan digamos, hay que tomarlas en cuenta para el análisis, digamos, de la discriminación. Eh, bueno, es momento de hacer un segundo corte, ya regresamos, estamos platicando sobre acciones afirmativas para grupos en condiciones de vulnerabilidad. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. En este último bloque vamos a seguimos platicando sobre acciones afirmativas para grupos en situaciones de vulnerabilidad. Y José, me gustaría retomar el tema, tu proyecto. Mencionaste cómo están impulsando que se den espacios a personas racializadas en empresas. Creo que tiene sus particularidades porque pues a veces las empresas son reacias a que haya una regulación que les obligue, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido, en términos comparados, qué otras experiencias hay para incentivar a las empresas a que incluyan a las personas racializadas? Sí, gracias por la pregunta. Hay muchas cosas que se han ido descubriendo en el proceso, ¿no? Porque evidentemente una empresa, desde luego, como mencionas, no son muy tendientes a que les guste la regulación, ¿no? Sobre todo generar cuotas obligatorias, pues puede generar ruido, ¿no? Y sobre todo cuando no existe la pedagogía de la que hablábamos, puede incluso hasta generar un backlash, ¿no? Una reacción al interior negativa hacia estas acciones. Y tampoco las empresas, especialmente en México, pueden pedir que los y las candidatas pues digan sus orientaciones sexuales, identidad de género, origen étnico, ¿no? O sea, ese tipo de marcadores no pueden ser mostrados porque pueden ser como un pretexto para discriminar, ¿no? Entonces, en las pláticas que hemos tenido con estas empresas, llegamos a la conclusión de que las empresas pueden apoyarse de la sociedad civil para generar que estas empresas tengan estos perfiles diversos, como ellas les llaman, ¿no? Estos perfiles que nosotros hablamos de poblaciones en situación de vulnerabilidad, que para las empresas son poblaciones diversas, ¿no? Que normalmente no llegan. Y justo con estas empresas trabajamos el tema de la bolsa de talento racializado, en donde la empresa, si tiene una posición especialmente para una persona en situación de vulnerabilidad, en lugar de decirle y preguntarle a la candidata o candidato, nos pide a nosotras que les demos estos perfiles, ¿no? Y suele ser muy eficiente. En Estados Unidos, un buen ejemplo, una buena práctica es la regla Rooney, ¿no? Que se aplicó en la NFL en la primera década de este siglo. ¿Cómo fue eso? Rooney, que fue el director de la NFL, en lugar de obligar a los equipos a contratar coaches afroamericanos, porque no había ninguno, ¿no? Lo que hizo fue, ok, no te voy a obligar a contratar al coach afroamericano. Lo que sí puedo hacer es, por favor, entrevístalos. De 5 candidatos que tengas, que 2 sean afroamericanos. Bueno, ese simple cambio de meterlos en su pipeline, como le llaman las empresas, pues ocasionó que en un lapso de 10 años, de 0% pasara a 20% de coaches afroamericanos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que no es que las personas afroamericanas no tuvieran el talento de ser coaches de fútbol americano, simplemente no estaban siendo vistas en esta, digamos, menú de opciones. Entonces, es lo que estamos haciendo con las empresas y estas particularidades creo que pueden ser benéficas y un buen ejemplo para otras áreas o sectores de la vida pública. Sí, y creo que es muy interesante porque, como mencionas, digamos, al no ser vistas, a veces al no ser escuchadas, al no ser consideradas, pues se les priva de la igualdad de oportunidades, que finalmente es lo que se busca con las acciones afirmativas, ¿no? Que esa puerta que se dice abierta para todos y todas, pues en realidad sea una puerta efectivamente abierta, ¿no? Que las condiciones con las cuales nos desempeñamos, nos movemos y los grupos en situación de vulnerabilidad se mueven, pues no les impidan que entrar, cruzar esa puerta, ¿no? Cruzar ese techo, por ejemplo, ¿no? Que cuando hablamos de los techos de cristal para las mujeres. Alejandra, también hay experiencia comparada, que es interesante. Mencionábamos hace rato en el corte el tema de Argentina. ¿Qué experiencia comparada te llama la atención? ¿Te gustaría, digamos, sugerir a quien nos escucha como una buena práctica, desarrollo sobre estos temas? Bueno, pues sí es interesante voltear a ver el caso de Argentina, que es donde surge por primera vez el tema de la paridad, ¿no? Recientemente se discutía
en México, ¿no? Si desde el tribunal se debía de emitir todos los lineamientos para todos los OPLES en las entidades federativas. Y pues sí vale la pena hacer la reflexión de que muchas veces la innovación, ¿verdad? La incorporación de estas acciones afirmativas viene desde el plano de lo local. Entonces es bien importante esto porque, como bien decía José, es necesario hacer una pedagogía pública, no tratar de imponer estos porque lamentablemente a veces generan violencia, ¿no? Se necesita, por ejemplo, como lo decías tú muy bien, Roberto, un enfoque intercultural, ¿no? En las comunidades indígenas. Entonces es bien importante voltear a ver otras experiencias internacionales, ver cómo se van gestando desde lo local, no necesariamente como una imposición desde el centro, desde lo nacional, desde lo federal. También es importante mencionar algunos estándares internacionales, ¿no? Es bien importante tener en cuenta que diferentes organismos internacionales de derechos humanos se han pronunciado respecto a que las acciones afirmativas no son medidas de discriminación a la inversa. Esto es bien importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y pues los estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención para eliminar todas las formas de discriminación en contra de la mujer, la OIT, ¿verdad? Etcétera, etcétera, pues señalan que los estados parte deben de tomar todas las medidas a su alcance, no solamente legislativas, sino también políticas públicas, para eliminar todos estos obstáculos estructurales que impiden lograr el principio de igualdad, ¿no? Y evitar a toda costa la discriminación y la violencia. Entonces, pues es bien importante este enfoque de políticas públicas en términos de resolver los conflictos. Estoy recordando un caso bien paradigmático en Nepal, que en la década de los 90, justo a partir de evaluar la situación de violencia en un contexto electoral, se reformó la ley justo para incluir acciones afirmativas de los grupos históricamente discriminados en Nepal, algunos grupos étnicos de mujeres indígenas, y eso contribuyó a eliminar la violencia que se estaba gestando en el contexto de esos procesos democráticos. Y bueno, creo que sería lo que tendría que aportar en ese sentido. Muy bien, bueno, pues muy interesante esta experiencia que hay que echarle un ojo. Y José, ¿habría alguna política pública que a ti te gustaría, digamos, política pública en general, no del gobierno en específico, sino, digamos, política pública en términos de derecho comparado, que te gustaría mencionar, alguna experiencia comparada que te gustaría mencionar sobre acciones afirmativas que te parezca útil, que te parezca interesante, a la cual quien nos escucha pueda echarle un ojo? Pues ahora de bote pronto no se me ocurre ninguna, pero creo que México tiene buenas figuras, sobre todo ya lo mencionaba Ale, sobre el reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos indígenas, pero creo que en México, a pesar de que existe, no se ha usado, digamos, en su totalidad o no se ha promovido en su totalidad, porque todavía tenemos este pensamiento de que tenemos que tender todas y todos a esta democracia liberal de origen europeo. Y otras formas de organización, pues no tienen la validez teórica o formal o de eficacia, ¿no? Para seguirla. Entonces, creo que más allá de pensar en algo externo, ¿no? Que ahora no me viene a la mente, sí pensar en que tenemos, digamos, buenas figuras que podemos explotar más para beneficio justamente de estas poblaciones históricamente discriminadas. Gracias, José. Y Ale, antes de irnos al espacio de reflexiones, conclusiones finales, ¿cuáles son los retos que tú ves presentes para la implementación de las acciones afirmativas en grupos en situación de vulnerabilidad? Si quieres, digamos, yo sé que tu expertise es en materia electoral, si quieres enfocarte en esa área, pues es bienvenida tu opinión. Sí, muchas gracias, Roberto. Pues coincido con mucho de lo que ha dicho José. Hay muchísima resistencia, hay una negación muy fuerte a muchísimos problemas de discriminación. Se niega el racismo, se niega el clasismo, se niega la discriminación indígena. Todavía no se reconoce la importancia de la pluralidad, del pluralismo, ¿no? Se sigue en esta tendencia a tener una sociedad monocromática, homogénea, que niega la diversidad humana. Necesitamos mejorar la pedagogía pública, necesitamos, pues sí, educar a toda la ciudadanía, socializar
de por qué hay ciertos sectores de la sociedad que la pasan peor que cualquier persona normal, ¿no? Porque muchas personas dicen, bueno, es que todos sufrimos, no necesitamos hacer ver por qué estas situaciones estructurales limitan los derechos de una manera desproporcionada respecto de otros grupos sociales. Entonces, me parece que el reto, sobre todo, está en tema de la cultura democrática, la cultura cívica, en el campo de la educación. Sí, sin duda. Creo que el tema de la cultura, digamos, democrática, cultura de los derechos, digamos, no son sinónimos, pero es importantísimo para efectos del cumplimiento de la protección de derechos. Es un tema que recurrentemente sale en este programa, la necesidad de un cambio cultural en muchos, en prácticamente todos los ámbitos de la vida en sociedad, porque sin ese cambio cultural, pues muy difícilmente digamos, las leyes, o buenas leyes o malas leyes, pero incluso teniendo buenas leyes, no se llevan a la práctica, no se logra la implementación, etc. Bueno, vamos entonces a nuestras reflexiones, conclusiones finales. Empezamos contigo, José, por favor. Gracias, pues yo me quedo con estas ideas de Ale, de ti, Roberto, muy, muy nutritivas y me quedo con tres cosas particulares, ¿no? Creo que tenemos que cuidar esta figura de acción afirmativa porque nos costó mucho trabajo implementarla, ¿no? No somos el primer país que lo hace y creo que puede ser una puerta para resolver esta, digamos, discriminación estructural histórica, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues tres cosas. La primera es, ya lo mencionaba Ale, seguir empujando por esta pedagogía social, quitar estas ideas de que todos somos, en el caso del racismo, ¿no? Todas y todos somos mestizos, entonces somos iguales, ¿no? Y entonces vivimos las mismas circunstancias. No hay que tenerle miedo a aceptar que somos diferentes, somos diversos, ¿no? Como luego también dicen, ¿no? Que tenemos orígenes distintos y eso está bien porque en la riqueza viene de esta diversidad, ¿no? También empezar a desmontar estos, digamos, discursos de es que es discriminación a la inversa, ya lo mencionabas, Roberto, o es racismo ahora a los que no vivimos racismo, o sexismo a los hombres, ¿no? O ahora ya no nos quieren a las personas heterosexuales, ¿no? O sea, no existe tal cosa, ¿no? Y las acciones afirmativas definitivamente no lo son. Otra cosa es que estas acciones afirmativas, como se mencionó hace un momento, que sean parte de una política integral, ¿no? La acción afirmativa por sí misma no va a resolver esta desigualdad histórica. Tiene que ser parte de otras políticas que vengan desde, como dije, ¿no? La educación, la salud y otros ámbitos, ¿no? Y finalmente, saber que este modelo de acción afirmativa, pues podemos aprender todo el tiempo, ¿no? O sea, no es un modelo ya terminado y perfecto, sino es perfectible y tenemos que aprender de estos retos, ¿no? De las, de repente, suplantaciones de identidad o estos abusos. Hay que ir aprendiendo a cómo mejorarlo, perfeccionarlo y que realmente tenga este resultado eficaz que queremos. Muy bien. Pues coincido contigo, José. Creo que hay retos importantes y este último que mencionas, pues es importante, que no por eso es una razón para deshacernos de las acciones afirmativas, sino de asegurarnos de que no haya un abuso y haya una simulación en algunos casos. Alejandra, ¿nos quieres dar tu reflexión, conclusión? Creo que es bien importante defender las acciones afirmativas, como bien lo dijo José, como lo has mencionado Roberto. Es bien importante fortalecer entonces la pedagogía pública, la pedagogía social, crear esta conciencia de la desigualdad estructural, de las situaciones de opresión que viven algunos grupos en situación de vulnerabilidad, pero también hay que recordar, ¿no? Que no es la panacea, que no es lo único, como lo dijo José. La igualdad numérica cuantitativa, ¿no? Descriptiva, no nos va a traer la igualdad sustantiva. Necesitamos darle por otras vías, darle por otros caminos. Es solo una parte para mejorar el proceso democrático, ¿verdad? Que se da en todo país que aspira a una democracia. Entonces necesitamos pensar en otras soluciones, pensar que, pues sí, al final del día, lo ideal sería dejar estas acciones afirmativas para que lo natural sea la inclusión. Y pues nada, yo celebro que existan estos espacios como este programa. Agradezco muchísimo la invitación. Creo que a través del diálogo, de intercambio de ideas, es como podemos hacernos conscientes de todos los problemas que compartimos en una sociedad. Pues gracias a ustedes, Ale, gracias, José, por haber aceptado la invitación
Fue un programa muy rico en contenido. Yo en lo personal he podido aprender mucho y me quedo con una idea también, Ale, que mencionaste al final, que este es un tema también digamos, de la calidad de nuestra democracia, porque pues uno de los valores que sustentan a la democracia, como sabemos, es la igualdad política y digamos, si las personas no estamos, todas las personas estamos incluidas en la toma de decisiones, digamos, en los distintos ámbitos de la vida pública y privada, pues se pone en jaque, se merma la legitimidad de nuestro sistema jurídico y de nuestro sistema democrático. Bueno, pues agradecerlos a quienes nos hayan escuchado, a quienes nos hayan acompañado a través de la televisión y recordarles que este programa se hace en colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hasta la próxima.